Pues con esta expresión ahora sí vamos a terminar la prueba del radón Nicodim, precisamente. Vamos a hacer unos trucos para ver esta... O sea, a ver, lo que tenemos que probar ahora es que si se cumple la expresión, ¿no? O sea, para cualquier medible, el valor absoluto de la diferencia entre la integral sobre u de f respecto a lambda menos mu de u es menor, es igual a cero, ¿no? Era lo que habíamos dicho. Y justo vamos a ocupar la acotación de arriba, ¿no? Porque ya la hicimos respecto a estas rebanaditas, los BP, Q, ¿no? Entonces ahora vamos a ocupar esos para rebanar de mejor forma. Hace rato cometí un error en el video, justo lo puse en los comentarios en la fe de ratas, y es que la Q que estamos considerando, las Qs que estamos considerando, son racionales positivos, ¿no? Yo hace rato nada más dije que eran entre 0 y 1, pero no, también son todos positivos, ¿vale? Todo lo demás está bien dicho y pues todo esto corre de manera análoga, pues, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues como queremos probar esto de aquí, esto es lo mismo que probar pues, que para todo medible, para cualquier epsilon positivo, esta diferencia es menor que epsilon. Y pues esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Precisamente. Entonces ahora sea n un entero positivo, ¿no? Y se considera, pues vamos a pensar a la epsilon como 2 a la menos n, ¿no? Justo con estos números diádicos para tener rango de acción, ¿no? Entonces si n tiende a infinito, pues epsilon tiende a 0. Va. Entonces también pues tomamos el medible, sea u un medible, y para cada número natural n se define u sub k como u intersección b L por 2 a la menos n, L más 1 por 2 a la menos n. Hace rato definimos los B sub P, Q, y entonces ahora sí, como L es... Si no, aquí la estoy regando terriblemente porque no hay no hay L. Perdón. Es así, ¿no? Para cada L en los naturales definimos UL igual a U intersección este conjunto. Este conjunto es el respectivo al BPQ, ¿no? O sea, BL por 2 a la menos n, L más 1 por 2 a la menos n es lo mismo que A sub L por 2 a la menos n menos el conjunto que tiene índice L más 1 por 2 a la menos n, ¿vale? Muy bien. Y entonces aquí el asunto importantísimo es que afirmamos que U es casi igual respecto a lambda, o sea, solo difiere de la unión de los ULs en un conjunto de medida cero, ¿no? Respecto a la medida lambda, y como mu es absolutamente continua respecto a lambda, pues entonces también lo será respecto a mu, ¿va? De hecho aquí, pues una cosa que es trivial, o sea, trivial es que pues, la unión está contenida en U, ¿no? Vale. Para ver precisamente que se da la otra casi contención, vamos a ver cómo son estos conjuntos B sub L por 2 a la menos n, L más 1 por 2 a la menos n, ¿no? Aquí hay una cosa importante, ¿no? A ver, basta probar
de hecho, que X va a estar casi contenido respecto a lambda en esta unión. ¿Vale? Porque entonces pues ya nada más es intersecar, ¿no? Y todo queda bien. Y entonces justamente la pregunta del $1.000.000 es quién o cuál es el conjunto de medida cero que no se queda contenido en las uniones. Y lo más bonito es que ya también lo habíamos considerado, ¿no? Ahorita vamos a probar todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Basta probar esto y entonces, por demostrar precisamente que X es lo mismo que unir todos estos conjuntos B con el mismísimo A, que les recuerdo que A es la intersección sobre los racionales positivos de todos los APs. Y habíamos visto ya en los primeros videos que este era un nulo respecto a lambda y por lo tanto respecto a mu también, ¿no? Porque una es absolutamente continua respecto a la otra. Muy bien. Entonces, si probamos esto, pues ya terminamos, ¿no? Porque precisamente este es el de medida cero en el que se difiere, ¿no? Muy bien. Entonces, pues lo primero que se puede notar, ¿no? Es que A también es igual a la intersección de L igual a 0 hasta infinito de AL por 2 a la menos n, ¿no? O sea, son exactamente la misma intersección, ¿no? Porque van intercalados, ¿no? O sea, los números diádicos por L, o sea, 2 a la menos n por L, por propiedad arquimediana va a poder reversar cualquier racional positivo que le demos, ¿no? Y entonces aquí también se tiene que entre más grande es el índice, el conjunto está contenido como más adentro, ¿no? Es más chiquito, está volteada, ¿no? La contención. Ok, ¿no? Entonces, pues vamos a probar lo de arriba, pues suponiendo que no está en A y viendo que tiene que estar en la unión de alguna de estas cosas, ¿no? Que de hecho, pues ya no es difícil ver porque es un dibujo similar al que usábamos cuando probábamos que la medida de la intersección de una familia de conjuntos descendente era el límite de las medidas, ¿no? Entonces por acá anda de repente ya el A1, ¿no? Y luego, es que acá, de aquí para arriba es denso, ¿no? En orden, ¿no? O sea, como que el X debería de ser el A0, ¿no? Entonces van así descendiendo. Y entonces, pues por aquí está la intersección, que es esta de la que estamos hablando, ¿no? Precisamente. Y entonces los demás son los anillitos que estamos cargando, ¿no? Precisamente los B sub L por 2 a la menos n, L más 1 por 2 a la menos n, ¿no? Muy bien. Entonces, sea X que no vive en A, entonces por lo tanto X no vive en la intersección desde L igual a 0 hasta infinito de estos conjuntos, ¿no? Y entonces, pues por lo tanto, existe una L de tal forma que X no vive en AL por 2 a la menos n, ¿no? Y entonces ahora sí, como estamos hablando de números naturales y estamos viendo que existe uno, pues entonces, pues por principio de minimalidad, se puede decir pues que tomemos el mínimo, ¿no? El mínimo natural, el mínimo de los L's, de tal forma que X no está en AL por 2 a la menos n, ¿no? Y entonces esto quiere decir que X sí vive en A J menos 1 por 2 a la menos n, ¿no? O sea, si J es el primero donde no está, pues entonces en el anterior sí debió de haber estado, ¿vale? Muy bien. Y entonces, pues por lo tanto, ya la X vive en B J menos 1 por 2 a la menos n, J por 2 a la menos n, ¿no? O sea,
está en con este índice y no vive en el de acá. Y entonces pues era lo que queríamos probar, ¿no? Por lo tanto X vive la unión sobre los L's de estos de aquí. Muy bien. Y entonces pues ya justamente quién es el cacho de U que casi se sale de esta unión, pues es el conjunto A, es lo que se queda de A, ¿no? Precisamente, o sea, si a U le quitáramos esto, esta intersección se queda contenida en el conjunto A, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hemos probado lo que queríamos, ¿no? O sea, U es casi igual a esta unión. Ahora sí, y todo este rollo y este choro, ¿para qué? Ah, bueno, pues ahora sí vamos a acotar precisamente con la epsilon como habíamos dicho, ¿no? Entonces, la integral sobre U de la función f respecto a la medida lambda menos mu de U. Esto pues es igual, podemos abrir ahora sí UL, ¿no? Entonces esto es la suma sobre L de la unión de U, de la integral sobre UL de la función f respecto a lambda, menos la suma sobre L de la medida de UL. Y entonces esto se puede sacar la suma, ¿no? Precisamente con un menor igual. Esto es la suma sobre L de la diferencia entre la integral sobre UL menos la medida de UL. Y bueno, esto de aquí ya teníamos una cota, porque cada UL es un subconjunto de este B sub L por 2 a la menos n, ¿no? Coma L más 1 por 2 a la menos n. Entonces eso nos daba una cota, precisamente, ¿no? Esto es menor o igual la suma de las L's, y había unas cotas que habíamos, era el racional más grande, no sé, L más 1 por 2 a la menos n, menos el racional más chico, y todo esto por la medida del subconjunto en cuestión respecto a lambda, ¿no? O sea, lambda de UL. Esta es la fórmula que sacamos, ¿no? En el video en el que dice que la integral rescata la medida 1. Esto es la fórmula nada más aplicada a cada UL, ¿no? Y bueno, pues esto es igual a la suma sobre L, y esto no es otra cosa más que 2 a la menos n por lambda de UL, y pues de esto saca el 2 a la menos n por la suma sobre L de lambda de UL, y pues esto no es otra cosa más que 2 a la menos n por lambda de U, ¿no? Por lo tanto, así ya rescatando todo el chorote, tenemos esto, ¿no? A ver, esta cosa menos la medida de U es menor o igual que 2 a la menos n por lambda de U. Perfecto. Y entonces, pues cuando n tiende a infinito, este número pues es 0, ¿no? Perfecto. Ah, pues porque, bueno, si lambda de U es 0, pues ya estaba, ¿no? Y si no es 0, pues por eso se hace chiquito. Muy bien. Y entonces pues ya hemos terminado, ¿no? Hemos rescatado la medida respecto a la integral.